Hola, mi nombre es Valesca Rivera y formo parte del grupo número 6. Nosotros les estaremos hablando de los estudios latinoamericanos de la comunicación. Les voy a hablar un poco de lo que sería la comunicación alternativa. La comunicación alternativa, según Matelar, Freire y Pascuali, es el esfuerzo por democratizar la palabra. Se opone a la lógica comercial y unidireccional de los medios masivos para proponer un modelo horizontal y dialógico. Mientras Pasquale distingue la verdadera comunicación del simple envío de información, Freire la utiliza como una estrategia de liberación y Mettler como una herramienta de resistencia política. En conjunto plantean que la comunicación es un acto de libertad que le permite a las comunidades marginadas dejar de ser espectadores para convertirse en protagonistas de su propia historia. Pasquale nos enseña que la información es el simple envío de datos, pero la comunicación requiere simetría y reciprocidad. Freire refuerza esto con su diálogo liberador: nadie educa a nadie, nos comunicamos entre iguales para entender el mundo. Los medios masivos homogenizan el mensaje para controlarnos. La comunicación alternativa surge como contrapoder que organiza a comunidades marginadas. La comunicación es un derecho humano, no una mercancía. Pasquale. El fin último es construir un mundo alternativo, más justo y democrático. Matelar. Muy buenos días, me presento, soy Carolina Navarro, estudiante de Comunicación Social, mención audiovisual. El día de hoy estaremos hablando sobre dos teorías importantes y muy interesantes, que son las apropiaciones críticas y las mediaciones simbólicas. Estas teorías nos ayudan a entender cómo las personas interactúan con los mensajes culturales y cómo estos mensajes son transformados en significados personales. Apropiaciones críticas. Esta teoría propuesta por Henry Jenkins explora cómo las personas no son simples receptores de mensajes, sino que también son receptores de mensajes, sino que los pueden reinterpretar y los pueden adoptar a sus propios contextos y necesidades. Un gran ejemplo de esto es la cultura pop con respecto a sus fanáticos. Los fanáticos de la cultura pop, ellos toman sus elementos de sus programas de películas favoritas, actores, etcétera, música, y lo usan de manera creativa y significativa para ellos, como un símbolo. Mediaciones simbólicas. Esta teoría se enfoca en cómo los medios de comunicación actúan como intermediarios que transforman los mensajes antes de que lleguen al público. Los significados que recibimos, esto quiere decir que los significados que recibimos no son directos, sino que ya están alterados, como quien dice. Son mediaciones que están influidas con factores culturales, políticos y sociales. En resumen, tanto las apropiaciones críticas como las mediaciones simbólicas nos muestran cómo el proceso de comunicación es mucho más complejo y activo de lo que parece. Nos invita a pensar críticamente sobre cómo consumimos y reinterpretamos la cultura. Muy buenos días, yo soy Sara Sánchez y les voy a hablar un poco acerca de lo que es el consumo cultural. Nuestra García Canclini parte de una premisa disruptiva en la cual muestra cómo la ciudadanía tradicional, conocida por el voto, los partidos políticos y la pertenencia a un lugar en específico, se ve afectada por un desplazamiento radical, lo cual da lugar a que dentro de los ciudadanos se generen preguntas como a dónde pertenecen o qué los representa. Estas preguntas ya no pueden ser respondidas de la forma tradicional, sino que se terminan respondiendo por medio de lo que es el consumo de bienes propios y también de los mensajes de medios masivos. Este autor sostiene que mientras que la economía se globaliza y se planifica desde distancias inalcanzables, el único ámbito de decisión que les queda a los ciudadanos es lo que tienen a mano, se llevan a casa y utilizan de la manera que les parece.
haciendo que ya no se nos considere ciudadanos del siglo XVIII que están definidos por derechos abstractos y pasamos a ser considerados ciudadanos del siglo XXI. Hablamos de la crisis de la identidad y también de la hibridación. Históricamente las identidades se basaban en esencias nacionales y étnicas. Sin embargo, Canclini menciona que estas son inestables y que se configuran dentro del consumo dependiendo de lo que uno posee o tiene la capacidad de apropiarse. Un punto clave dentro de esto es que la oposición dual entre lo propio y lo ajeno se ha desdibujado, ya que si nos ponemos a ver, en el siglo XX el consumir un producto nacional era una cuestión económica de arraigo. Sin embargo, ahora que estamos en el siglo XXI, un carro puede contar con partes de diferentes lugares del mundo, y si vemos una película puede estar filmada en un lugar en específico, pero puede contar con actuaciones y también con financiación de diferentes lugares. No puede ser específicamente de un sitio. Puede variar entre diferentes estados, puede variar entre diferentes personas y puede variar entre diferentes nacionalidades que complementan este hecho. Contrario al punto de vista moralista, que únicamente ve el consumo como algo irracional, Canclini menciona que este sirve para pensar y lo define como el conjunto de procesos socioculturales de apropiación y uso de productos, en donde la racionalidad económica es el lugar donde se completa el ciclo de producción y se reproduce la fuerza de trabajo. También podemos ver cómo por medio del consumo podemos diferenciarnos de otros, pero también integran a diferentes comunidades y cómo las naciones empiezan a depender menos de sus fronteras y empiezan a renacer un poco más gracias a las comunidades de consumidores que comparten hábitos y códigos de lectura. Cabe destacar que Canclini era crítico del modelo neoliberal de la globalización y lo denunció porque consideraba que esto promovía una globalización selectiva, en donde las élites integraban redes de informática y de televisión que eran exclusivas y dejaban fuera a la mayoría únicamente con un modelo de comunicación estandarizado, lo cual genera una desconexión, ya que mientras que el mercado atendía el sinfín de gustos que había dentro de los individuos, el poder político y de decisión con respecto a este campo únicamente quedaba enfocado en ciertos centros de poder. Así vemos cómo el espacio público se ha mediatizado y cómo las reuniones públicas pasan a la televisión, convirtiendo la percepción ideológica en marketing y en encuestas, haciendo que el ciudadano espectador simplemente vea la política como un espectáculo más, en donde puede escoger algún personaje que parezca más un héroe que un representante público. Eso sí, no se trata de rechazar el consumo, sino de repolitizarlo, para lo cual Canclini propone que sería bueno que esto cumpliera con 3 características para que el ejercicio del consumo cuente como ejercicio de ciudadanía, entre los cuales están la oferta vasta y diversificada de bienes, también la información confiable acerca de los productos y la participación civil dentro de las decisiones de qué y cómo se consume. Muy buenas tardes, mi nombre es Fiorella Hernández y hoy les vengo a hablar sobre el uso de medios. Para entender la comunicación hoy no hay que mirar tanto los aparatos, sino a la gente. Jesús Martín Barbero nos enseñó que la comunicación no es un proceso de emisor a receptor, donde simplemente nos manipula. Es algo mucho más vivo. El uso social de los medios es ese espacio donde nosotros dejamos de ser espectadores pasivos. No somos una hoja en blanco, somos actores que filtramos, resistimos y le damos un sentido propio a los mensajes, según nuestra realidad política y social. Barbero decía que este uso se basa en 3 pilares fundamentales, que todos aplicamos muchas veces sin darnos cuenta. Uno de ellos es la matrix cultural. Nadie llega desnudo a los medios. Todos traemos nuestras raíces, nuestras memorias, nuestras creencias y esa cultura que nos sirve de filtro para interpretar lo que vemos. La segunda es lo cotidiano. Los medios no se consumen en el vacío, se consumen en casa, con la familia, con los amigos. Ahí es donde el mensaje se negocia en el sentido de que todo lo que vemos cambia cuando comentamos con los demás en nuestro día a día. El reconocimiento es otro. Básicamente vemos reflejado el éxito de cualquier formato, desde una telenovela hasta un video que se hace viral en TikTok. Es lo que la gente encuentra en ellos.
Es un espejo a su propia identidad y a sus propios dramas. Ahora voy a utilizar la teoría de Barbero para brindarles algunos ejemplos. Primero, las telenovelas. Para Barbero no era solo un producto de distracción. Fue un espacio donde los sectores populares de Latinoamérica se sintieron protagonistas por primera vez. Y el segundo es uno de los más comunes que podemos ver frecuentemente, pasa con las redes sociales. Las comunidades usan esta herramienta tecnológica global para causar locales y luchas políticas, y eso toma la tecnología para transformar la herramienta en una identidad. Ahora sí, para darle cierre y finalizar, quiero aclarar que la comunicación no es un tema de cables ni de señales. Es cuestión de cultura y libertad. Es el choque entre la lógica del mercado, que nos requiere a todos iguales, y la lógica de cultura, que nos permite narrar nuestra propia historia. Al final, del poder de medios no es la técnica, sino nuestra capacidad como sociedad para evitarlos y transformarlos. Buenos días, mi nombre es Paula Partir, estudiante de Periodismo Audiovisual y les estaré hablando sobre la recepción activa. La recepción activa es un concepto desarrollado por el investigador chileno Valerio Fuenzalida, en conjunto con otros investigadores como lo es María Elena Hermosilla. En el centro de Seneca, Fuenzalida rompe con la ideología de que el público es una esponja pasiva que absorbe todo lo que ve y establece que el público no es una víctima, sino un actor inteligente. La recepción activa incluye intencionalidad de control, quiere decir que el público selecciona la información que realmente es de su interés en vez de simplemente recibir la información que llega a sus sentidos. Fuenzalida descubrió que el receptor no es pasivo, es capaz de cuestionar, pero ¿cómo lo hace? A través de su entorno, de su experiencia, de su nivel de conocimiento e incluso de su entorno familiar. Bien sabemos que en el proceso comunicativo existen interferencias y obstáculos por los cuales debe pasar un mensaje. Estas interferencias pueden ser tanto externas como internas. Las interferencias externas, como bien su nombre lo dice, tienen que ver con todo lo que es nuestro entorno, puede ser luminosidad, ciertos ruidos y todo lo que nos rodea. Por otro lado, las interferencias internas por las cuales sufre un mensaje para ser percibido se le denominan filtros. Estos filtros son filtro sensorial, filtro operativo y filtro cultural. El filtro sensorial tiene que ver con todos nuestros sentimientos y emociones que podemos tener por dentro y cómo esto interfiere en la percepción del mismo mensaje. También está el filtro operativo, que tiene que ver con nuestro nivel de experiencia y conocimiento. Como ejemplo, pues un niño no puede interpretar un mensaje de la misma forma que lo hace un adulto, ya sea por nivel académico o de conocimiento, o bien, como lo dice, de experiencia. Otro ejemplo también puede ser cuando una persona tiene una enfermedad o tiene un estado de ánimo decaído, no va a percibir el mensaje de buena manera, sino con cierta irritabilidad, que puede afectar la misma percepción de ese mensaje. También el tercer filtro es el filtro cultural, que tiene que ver con todo nuestro contexto sociocultural. Fuenzalida implementó un proyecto no solo teórico, sino una metodología pedagógica aplicada a través de grupos, conversando entre ellos, viendo el programa sin prejuicios y desmenuzando el mensaje técnico, como lo es planos, música, para entender el mensaje que quiere transmitir y cómo manipulan la emoción. Para Fuenzalida, la audiencia es inteligente, siendo ellos solamente los que otorgan el significado a lo que ven. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yixameli Cebrián, estudiante de Periodismo Audiovisual, y hoy voy a hablar un poco sobre los frentes culturales. Este es un planteamiento teórico del investigador Jorge González que busca explicar cómo se construyen los significados culturales dentro de sociedades que han atravesado por diferentes luchas simbólicas, poder y diversidad cultural. Asimismo, González propone los frentes culturales como una forma de comprender la dimensión significativa de la vida cotidiana y cómo analizar
y crear las representaciones sociales. Además, González sostiene que el mundo social tiene una lucha por decidir quién tiene la autoridad, quién es real para establecer los diferentes sentidos sociales. En otras palabras, la cultura no es algo fijo. Este es un campo de disputa donde distintos grupos intentan imponer su visión del mundo. El enfoque de González parte de reconocer la pluralidad cultural y las necesidades de comprender las características mediante un esfuerzo teórico-metodológico. Por eso utiliza el concepto de hegemonía para explicar cómo ciertos agentes establecen sus medios de convergencia e integración cultural en las sociedades. Los frentes culturales son como territorios simbólicos donde existen grupos, instituciones o comunidades que pelean por definir qué es lo válido, qué es lo importante y qué es la representación cultural. La importancia de esta propuesta es entender la cultura desde el conflicto y las negociaciones, así también como la diversidad de los diferentes contextos. El modelo de multimediaciones de Guillermo Orozco es una teoría de la comunicación que explica cómo las personas interpretan los mensajes de los medios, especialmente de la televisión, a través de múltiples factores sociales, culturales y personales. Este es un planteamiento teórico-metodológico que busca comprender la interacción entre la comunicación, la cultura, la sociedad y la educación en el proceso de recepción mediática. La idea central es que el público no recibe los mensajes de manera pasiva, por el contrario, cada individuo los interpreta según su experiencia, valores y contexto social. Orozco identifica 5 mediaciones que complejizan la experiencia comunicativa. Entre ellas está la cognitiva, las culturales, situacionales, las institucionales o estructurales y las biotecnológicas. La idea clave del modelo es que el receptor no llega con la mente en blanco, sino que trae actitudes, ideas y un repertorio cultural que interactúa con el mensaje, permitiéndole aceptarlo, negociarlo o rechazarlo. La importancia de esta teoría es que rompe con la visión tradicional de la audiencia pasiva, considera la comunicación como un proceso complejo y mediado, no lineal. Ayuda a entender cómo la cultura puede resistir, adaptarse o cambiar frente a los medios.